Por otra parte, si alguien no ha hecho la autoevaluación, por favor hacerla. La idea es que esta mañana voy a dejar abierto Atena por si alguien aún no ha terminado de hacer la autoevaluación, la puede realizar para empezar a hacer el proceso de cargue de información como tal en la plataforma. Listo. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho, digamos, hasta el momento desde que iniciamos, digamos, nuestras clases? Hemos trabajado, hemos mirado todo lo relacionado con la parte del hidrocarburo, en relación al hidrocarburo líquido, ¿sí? Entonces, ya en este momento el hidrocarburo lo dejamos ya en el proceso de almacenamiento y en el proceso, digamos, de medición y entrega como tal para despacho, digamos, a la línea de transporte. Y ya hicimos todo el proceso de calidad, dejarlo, digamos, en la concentración de humedad, de agua que nos pide, nos exige la normatividad, igual que la concentración de sal. Ahora lo que nos resta, vamos a empezar a mirar algunas cosas relacionadas con los otros dos fluidos. En este caso, los otros dos fluidos que nos hacen falta es el agua y como tal el gas. Sin embargo, en el gas pues tocaremos de pronto unas cosas muy generales, de pronto sobre la última semana, teniendo en cuenta que pues hay un curso dedicado, digamos, al gas natural. Entonces, allí estará, digamos, la mayor dedicación de tiempo al gas natural. Entonces, vamos a darle continuidad a lo que es el agua que independientemente que no sea un fluido que comercialicemos, de todas maneras, pues va a ser un producto que vamos a tener como consecuencia de la separación de esa mezcla eh, compleja, donde está, digamos, el hidrocarburo, el agua, y dentro del hidrocarburo están el hidrocarburo gaseoso y el hidrocarburo líquido. Pues bien, cuando nosotros hablamos y vamos a revisar la parte del agua, pues le mencionamos agua de producción porque, digamos, es el resultado del proceso de producción, ¿cierto? Entonces, vamos a obtener esa agua de producción. Sin embargo, pues quiero que miremos acá ese diagrama sencillo, donde, digamos, confluyen en este diagrama en la parte central la ubicación del agua de producción. Y si miramos, vamos a tener diferentes fuentes de agua que van a llegar a lo que se conoce como el agua de producción. Pues bien, vamos a mirar acá. Lo que hicimos nosotros fue en el proceso del crudo, hacer su tratamiento. Aquí cuando hablamos de crudo, pues realmente no es simplemente el crudo, sino el fluido multifásico. Y bien, el fluido multifásico se le hace, digamos, un tratamiento, digamos, se hacen unos procesos y finalmente se almacena, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a mirar que seguramente en lo que es el tratamiento y los procesos están relacionados a la deshidratación, ¿cierto? Aquí en el tratamiento vamos a mirar que está, digamos, el separador. Entonces, aquí en los separadores, en proceso de separación, vamos a obtener, digamos, una gran cantidad, seguramente es la mayor proporcionalidad de cantidad de agua de producción que sale de esas condiciones. Aquí en la parte del proceso, pues toda la deshidratación que se hace desde el punto de vista de las emulsiones, ¿cierto? Y ya sabemos que una vez el crudo ya está en especificación, va a unos tanques de almacenamiento. Ya sabemos que allí va a estar en reposo, va a estar en estanquidad, y esa condición de estar en reposo y estanquidad, pues pese a que yo he deshidratado, pues el crudo lleva, digamos, una cantidad remanente ahí de agua menor a 0,5 por ciento de BSW, que al estar, digamos, en un tanque de almacenamiento, pues se va a ir formando en la parte baja del tanque, digamos, lo que se conoce como el colchón de agua. Entonces, de lo que es el tratamiento de separación, de lo que son los procesos de rompedores y tratamiento de emulsiones y desalado, y de lo que es el proceso de almacenamiento, pues voy a empezar a retirar agua, ¿cierto? Agua. Esa agua, como tal, nos vamos a dar cuenta que la podemos relacionar desde el punto de vista, listo, por acá me dicen que nos falta empezar a grabar, gracias. Vamos a activar el modo de grabación.
Ya, ahora sí creo que ya empezamos a grabar. Entonces, teniendo en cuenta que de esos tratamientos, procesos y almacenamiento, vamos a retirar agua. Entonces, vamos a tener aquí una primera fuente de lo que se conoce, digamos, desde el punto de vista de agua de los procesos. Prácticamente, digamos, estas dos condiciones de tratamiento y proceso me darían el agua de proceso, y lo que yo recojo o que lo que yo retiro realmente el proceso de estanqueidad que tienen los tanques se conoce como purga de tanques. Entonces, ese retiro del agua, del colchón de agua que se empieza a formar por procesos de estanqueidad, de almacenamiento de ese crudo que ya está en especificación, es lo que se conoce como purga de tanques. Entonces, de los procesos y de purga de tanques vamos a obtener la gran mayoría o la mayor cantidad de lo que se conoce como agua de producción. Bien, si ustedes se dan cuenta, aquí hay otra línea por esta parte que relaciona las aguas lluvias, ¿cierto? Les va a decir, pero profe, ¿por qué las aguas lluvias también van a estar relacionadas con aguas de producción? Ya vamos a ver que sí y no. Entonces, sí y no, porque va a estar circunscrito al agua lluvia que está o que cae, digamos, en la zona de los procesos. ¿Sí? Recordémonos que gran parte, digamos, de esta infraestructura va a estar, digamos, a la intemperie, una parte, otra parte puede estar sobre techo. Sin embargo, pueden haber, digamos, arrastres de material aceitoso que de pronto esté en los suelos, que esté, digamos, en el suelo, o que material aceitoso que esté de pronto en las válvulas o en algún elemento. Entonces, en ese sentido, el agua que cae, el agua lluvia, que cae sobre las áreas de proceso, es posible que se contamine con grasas y aceite, ¿cierto? Seguramente en pequeñas cantidades. Sin embargo, esta agua o el sistema de alcantarillado de la zona de producción no está conectado con el sistema de alcantarillado, digamos, común, o por ponerle un nombre, doméstico, sino, digamos, es unas aguas que van dirigidas también a la planta de tratamiento de aguas industriales. Por eso está aquí y aparece, digamos, esta parte de aguas lluvias, perdón, de aguas lluvias asociada también a lo que se conoce como aguas de producción. Se habla de aguas lluvias contaminadas porque como van a estar en contacto con tuberías, con válvulas, en los sistemas que están, digamos, en la intemperie, o que seguramente de pronto sobre los pisos de los sistemas que están cubiertos, pues va a haber todo un sistema de alcantarillado de tipo industrial que va a encauzar estas aguas al proceso de tratamiento. Entonces, estas aguas también se van a sumar a lo que se conoce como el agua de producción. Ya el agua lluvia que no está confinada o que no está, digamos, asociada al proceso como tal, sino que ya hace parte, digamos, de la parte de oficinas, de la parte, digamos, de la parte de los sanitarios y todo este tipo de cosas, pues ya es un tipo de agua que se maneja y tiene, digamos, un tratamiento de agua residual doméstica, ¿cierto? Entonces, que es diferente, digamos, a la anterior. Entonces, cuando me dicen a mí las fuentes de agua de producción, ya sabemos que son tres: las que provienen de los procesos y tratamientos, las que provienen de la purga de los tanques y las que provienen de las aguas lluvias contaminadas. Regálenme un segundo, perdón. Vamos a mirar que el agua como tal, que de producción que yo recoja, voy a tener que hacerle un proceso o un tratamiento, ¿cierto? Como tal, yo voy a tener la posibilidad de realizar como tal dos formas de disposición final de esa agua. Entonces, una es el proceso de reinyección, es decir, esa agua que he sacado, que he recolectado en la producción, en la parte de superficie, voy a volverla a introducir dentro del yacimiento. Eso ha sido, digamos, muy positivo desde el punto de vista porque se convierte en un esquema de recuperación de fluido de fondo de pozo, ¿cierto? En la medida que yo inyecte el agua al fondo de pozo, pues voy a hacer un empuje y voy, digamos, a mejorar de pozo. Entonces, antiguamente el agua
que se producía en un campo de hidrocarburos era un problema, porque digamos, como era tanta cantidad de agua, pues disponerla para entregarla, digamos, al esquema convencional requería, digamos, de todo un esfuerzo y era, digamos, un costo. Hoy en día, digamos, tener agua en un campo y poderla reinyectar se convierte, digamos, en una alternativa muy interesante porque me permite de alguna otra forma mejorar la producción del campo. Entonces lo que yo debo hacer es poderla reinyectar para mejorar la presión y el empuje del hidrocarburo que está, digamos, en la roca sedimentaria y de esa forma poder retirar, digamos, la mayor cantidad de crudo. Y en esa medida lo que yo voy a obtener es un recobro mejorado, es decir, voy a mejorar la producción. Pero hay un detalle que para poder reinyectar esa agua al fondo de pozo, pues debo tener unas características muy cuidadosas de la calidad de esa agua. Lo que quiero es que me mejore el hidrocarburo en la roca y no lo contrario, ¿cierto? Que de pronto por tener una mala calidad en especificaciones del agua, lo que yo esté inyectando vaya a dañar la formación. Es decir, me vaya a alterar de pronto la porosidad, me vaya a generar, digamos, alguna condición que no me permita, digamos, tener el objetivo que es el que fluya, ¿cierto? El que mejore la fluidez del sistema. Entonces, en ese sentido, se deben asegurar algunas condiciones y algunas características como tal de esa agua para que obtener los resultados deseados. Entonces vamos a mirar que aquí hay en la tabla que estamos mirando, hay unas propiedades de la roca y unas propiedades del fluido, ¿cierto? Entonces vamos a tener que tener en cuenta las propiedades de la roca y esas propiedades del fluido para obtener, digamos, el resultado de hacer un recobro mejorado. Entonces ya sabemos que en la parte de la roca, pues vamos a tener en cuenta lo que es la porosidad, lo que es la permeabilidad, la capilaridad, la humectabilidad, la heterogeneidad del yacimiento, la saturación y los efectos de permeabilidad direccional. Entonces todos estos que acabo de mencionar son características asociadas a la roca y esas características asociadas a la roca es las que debo cuidar. Es decir, ¿y qué es cuidar? No es mejorarla, ¿cierto? Que digamos ya la roca, digamos, tiene su condición de capilaridad o su condición de porosidad. Yo no puedo de alguna otra forma, bajo un esquema, digamos, convencional, alterar, digamos, esas propiedades. Entonces, lo que voy a hacer es no hacer, digamos, una fractura de la roca y generar, digamos, arenas en el fondo del yacimiento. Y por otra parte, pues lo que quiero garantizar de alguna forma es también cuidar las propiedades del fluido, ¿cierto? En relación a la viscosidad, la miscibilidad, la movilidad, la compatibilidad. Es decir, que si yo inyecto un agua ya no me vaya a generar de pronto una reacción o una serie de acciones que me desencadenen en productos no deseados. Entonces, en ese sentido, digamos, la industria ha establecido algunos parámetros y unos valores criterio para poder determinar o hacer efectiva esa inyección de agua. Entonces ahí en la tabla que ustedes pueden observar van a identificar una serie de parámetros. Está el oxígeno, está el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, el sulfato, el pH, el hierro, las grasas, los aceites, los sólidos suspendidos y los tamaños de partícula. Y si bien se han dado cuenta ustedes, están las concentraciones o digamos las unidades y los valores de esas unidades críticos con el criterio que deben tener. Cantidades realmente muy bajas, ¿de acuerdo? ¿Ustedes me están escuchando bien? Profe, un poco entrecortado. A veces recorta, profe. Porque estaba fallando y creo que se hubo como una especie de reiniciación. Espera a ver, ya sé qué puede estar pasando. A 5 partes por millón. Los sólidos suspendidos menor a 24 partes por millón
y me habla de un tamaño de partícula, ¿cierto? Que esté entre 5 y 8 micrómetros. Claro, si digamos va material suspendido, digamos de mayor tamaño, pues lo que voy a hacer es que la porosidad de la roca se va a ver afectada porque lo que voy a hacer es taparla, ¿cierto? Es taponar, digamos, los poros. Entonces, el primer mecanismo para hacer el proceso de disposición del agua es la reinyección, ¿de acuerdo? Vamos a mirar acá que es importante también entender por qué el agua puede generarme, digamos, algunos inconvenientes. Entonces, ustedes saben que el agua de producción como tal es un agua rica en sales, ¿sí? Tanto es así que se considera una salmuera. Es decir, desde el punto de vista de su origen y su formación, está asociada, digamos, a agua salada. Y como tal, pues va a tener, digamos, una cantidad rica en sales. Entonces, aquí nosotros vamos a mirar algunas características de composición que se asocian, digamos, con el agua de producción. Entonces, vamos a mirar que esa agua de producción puede tener gran cantidad de iones calcio. Iones calcio que pueden estar asociados con los cloruros, entonces puedo tener cloruro de calcio. Iones calcio que pueden estar con carbonatos, entonces carbonato de calcio. Iones calcio que pueden estar asociados con iones bicarbonato, entonces bicarbonato de calcio. Iones calcio que pueden estar asociados a sulfatos, sulfatos del calcio. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos los cationes y los aniones. Entonces, yo puedo correlacionar tanto el catión con todos los aniones y así para cada uno de los casos. Por ejemplo, en el magnesio. Entonces, magnesio puedo tener magnesio, cloruro de magnesio, puedo tener carbonato de magnesio, puedo tener bicarbonato de magnesio, sulfato de magnesio y así, sulfuro, cloruro de sodio, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, sulfato de sodio, así con el hierro. Entonces, estos son, digamos, los cationes característicos que pueden estar asociados a las aguas de producción. Bien, vamos a mirar que así como yo tengo las sales, anión y catión, puedo tener también la presencia de gases disueltos, ¿sí? Recordémonos que allá tenemos una mezcla compleja, ¿cierto? En el fondo del yacimiento, donde viene la mezcla de agua, viene la mezcla de hidrocarburo y viene también tanto hidrocarburos gaseosos como también gases inorgánicos, entre esos el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, y puede haber presencia de oxígeno, pero ese oxígeno que puede estar allí se da más, digamos, del punto de vista de contaminaciones ya estando el agua en superficie, ¿sí? Alguna válvula, bueno, más que válvula, algún tanque atmosférico, ¿cierto? Que puede estar abierto o tenga, digamos, una condición que se abra y pueda, digamos, ingresar aire, ¿sí? De la zona, digamos, ambiental, de la atmósfera. Entonces, pues voy a tener posiblemente concentraciones de oxígeno y sulfuro. No oxígeno que venga del yacimiento, sino oxígeno que se ha introducido ya estando, digamos, el fluido en superficie. Pues bien, vamos a mirar que entre las propiedades físico-químicas que me interesa medir o determinar al agua de producción va a estar parámetros como el color, la turbidez, la temperatura, la dureza que me da, digamos, una información importante de las concentraciones de las sales, sobre todo asociadas a carbonatos. Si nos damos cuenta, la alcalinidad es la determinación o el parámetro contrario a la acidez, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una alta alcalinidad, digamos, mi acidez es baja, ¿cierto? Si tengo una baja alcalinidad, seguramente mi acidez puede estar siendo alta. Y mi acidez también la puedo correlacionar con mi pH. Entonces, a pH ácidos, acideces altas, ¿de acuerdo? Así como puedo tener composiciones químicas en el agua, puedo también tener composiciones asociadas a microorganismos. Entonces, es ahí también donde voy a tener la consideración de lo que son las bacterias, entendiendo que las bacterias me pueden generar problemas desde el punto de vista corrosivo. Hay unas familias de bacterias que como consecuencia de su metabolismo pueden degradar el metal. No es que las bacterias se coman el metal, es que, digamos, fruto, de su excreción o fruto, del proceso metabólico de respiración
que hacen estas bacterias, pues generan algunas sustancias que hacen que pueda alterar la pared metálica de las tuberías y de los recipientes. Bien, por otra parte, importante medir lo que es el contenido de grasas y aceites. Ahí voy a poder establecer qué tan contaminado de hidrocarburos pueden estar asociados mis aguas de producción. Y aquí tengo toda una tanda de lo que es los sólidos, ¿cierto? Yo tengo, digamos, en química o en el análisis químico se especifican diferentes tipos de sólidos, ¿sí? Yo voy a tener los sólidos suspendidos, ¿sí? Entonces son los sólidos que están sobrenadando, ¿cierto? Son los sólidos que al yo colocar un filtro son los que quedan retenidos en el filtro, ¿cierto? Entonces esos son los sólidos suspendidos. Por otra parte me habla de los sólidos disueltos. Entonces, como su nombre lo dice, son aquellos, aquel material que está, digamos, disuelto en el agua y más si estamos hablando de salmueras, pues van a tener una gran cantidad de sólidos disueltos, ¿cierto? De tal manera que si yo evaporo esa agua, me va a quedar, digamos, un precipitado de sal. Entonces, a eso es que se le conocen como los sólidos disueltos, a ese precipitado de sal, una vez yo evaporo o retiro como tal el agua, ¿cierto? Y aquí tenemos otra determinación, que es la demanda química y bioquímica de oxígeno. Son unos métodos que me permiten determinar el estado de degradación, digamos, de esa agua desde el punto de vista de la materia orgánica, ¿sí? Qué tanta materia orgánica tienen, y desde ese punto yo establezco lo que se conoce como demanda química y bioquímica de oxígeno. Bien, estas son algunas características y propiedades que podemos asociar como tal con el agua. Ahora vamos a mirar la otra condición o la otra característica de disposición final del agua de producción, y es la de vertimiento. Pues ya habíamos hablado de una, ¿cierto? Que es poder reinyectarla. Ahora bien, yo el agua también la puedo vertir. Y cuando digo vertimiento, es decir, voy a entregar mi agua de producción a un cuerpo de agua. ¿Qué es un cuerpo de agua? Un cuerpo de agua va a ser una quebrada, va a ser un riachuelo, va a ser un río, ¿sí? Una fuente hídrica de agua. Pero bien, para poder hacer eso, yo tengo que haber realizado todos mis permisos de licenciamiento ambiental, donde la licencia ambiental me dice, o yo he estimado, digamos, la licencia ambiental para una determinada una cantidad de agua, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, digamos, una quebrada o un riachuelo y la cantidad de producción de mi agua es demasiado, pues yo no puedo, digamos, entregarle, digamos, esa agua a ese riachuelo, porque seguramente voy a desbordar la capacidad que tiene, digamos, esa fuente hídrica de manejar esa cantidad de agua, seguramente. Y si es tanta, pues puedo generar, digamos, algún impacto ambiental negativo. Es importante también tener en cuenta, digamos, esas consideraciones desde el punto de vista de lo que puede suceder al vertimiento. Entonces, en ese sentido, la autoridad ambiental va a estar vigilando, de acuerdo, digamos, al licenciamiento que yo tengo, va a estar indicándome qué es lo que puedo hacer. Entonces, en este sentido, hay una norma que me permite o que rige la norma ambiental, y es los criterios a los cuales se acepta que el agua pueda ser entregada, digamos, a un cuerpo hídrico. Entonces, ahí están los parámetros. Tenemos al pH, tenemos la temperatura, tenemos el material flotante, las grasas y aceites, los sólidos suspendidos, la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, los fenoles y el bario. Y tenemos, digamos, los rangos para cada uno de estos parámetros. Entonces me dice que el pH puede estar entre 5 y 9. Si nos damos cuenta, este pH tiene, digamos, una mayor franja en comparación con el agua que podría utilizar para reinyección, ¿cierto? En el agua que tenía para reinyección teníamos criterios asociados a pH que estuviera entre 6,5 y 7,5, ¿cierto? O sea, más en una condición de neutralidad. Aquí, si nos damos cuenta, agarra, digamos, un poquito de acidez y un poco relacionado con alcalinidad.
entre 5 y 9. ¿De acuerdo? Me habla de la temperatura, mire qué importante, este parámetro no estaba, digamos, en la condición de reinyección y sí está, digamos, acá en el cuerpo de agua y me dice que la temperatura debe ser menor a 40 grados Celsius. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que el agua debe tener, digamos, esa condición o debe cuidar en la condición de temperatura? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la razón por la cual deba tener esa consideración eh, el agua para poder ser entregada, digamos, a un cuerpo natural, a una vertiente, a un riachuelo, a una quebrada? Los escucho. Sí, porque si el reactor está a temperatura ambiente, que es 20 grados, ya después de 40 ya es mucha diferencia de temperatura. Afectar mucho, creo yo. Bueno, ¿y por qué creen ustedes que la temperatura afecta? Por la fauna debe ser la fauna marina. ¿Y cuál es, digamos, cuál es el principio que funciona ahí para que el pez muera? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo, digamos, yo incremento la temperatura, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es desplazar como tal los gases disueltos que están, digamos, en un fluido, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hervir agua, ustedes pueden de pronto, bueno, ya no, pero antiguamente, sí, digamos, las abuelas y todo hervían el agua, ¿no? O sea, hervían el agua para consumo humano y servía y la gente pues tomaba, digamos, agua hervida. Eso con el fin de, perdón, perdón, con el fin de eliminar de pronto patógenos vivos que estuvieran en el agua. Pero digamos, cuando sucedía eso, digamos, el agua tenía un sabor, cambiaba el sabor y pues era atribuible, digamos, a que eh, tenía, digamos, ausencia, digamos, de oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo aumento la temperatura, pues los gases que están disueltos en la matriz de agua van a cambiar o van a fugarse. ¿Sí? Va a haber, digamos, incrementa la fugacidad de los gases y lo que va a suceder es que se va a desprender el oxígeno que está disuelto en la matriz. Entonces, en el caso de las fuentes hídricas, pues al eliminarse el oxígeno que está disuelto, pues como ustedes dicen, la parte viva, la parte biótica, los peces, pues no van a tener, digamos, este gas que necesitan para, digamos, su proceso de respiración. Entonces, seguramente ustedes también han escuchado noticias en momentos donde hay un intenso verano y aparece, digamos, una mortandad de peces, digamos, en los ríos o cosas de ese estilo. Eso está asociado, digamos, a esa condición, que, digamos, la temperatura es tan alta que, digamos, genera un proceso de fugacidad de oxígeno en la fuente y pues los peces pueden prácticamente por asfixia, porque no tienen, digamos, este gas vital para su existencia. Entonces, por eso es importante, como tal, esta condición asociada a la temperatura. Bien, entonces vamos a mirar acá eh, qué otro parámetro, otros criterios asociados está, digamos, la ausencia de material flotante, ¿sí? La remoción de grasas y aceites. Debo remover más del 80% de grasas y aceites. Debo remover más del 80% de carga de sólidos suspendidos. Así lo mismo para el DQO. Debo tener concentraciones de fenoles menores a 0.2 miligramos por litro, esto es ppm, y tengo que tener concentraciones de bario, que es un metal pesado, menores a 5 miligramos por litro. Entonces, estos son los estándares mínimos
que debe cumplir el agua de producción para poder ser vertida en la fuente hídrica. Lo que uno se da cuenta un poco acá es que es mucho más exigente la calidad del agua para reinyección que para, digamos, para la condición de entregarla, digamos, a una fuente hídrica. Y eso es un poquito, digamos, como una debilidad que tiene, digamos, desde el punto de vista estatal, porque esto es por ley, ¿no? Una ley que se establece. Entonces, mire que para poderla reinyectar y no afectar el negocio, realmente tengo que cumplir unas exigencias de calidad bastante altas, ¿cierto? Pero para entregarla un poco, digamos, a las fuentes hídricas, pues, digamos, el requerimiento no es tan drástico o tan exigente como si lo es en la anterior. Entonces, aquí, digamos, hay una ambigüedad desde el punto de vista que pareciese ser que tiene mejor, eh, que tiene, digamos, una mayor exigencia el agua para reinyección que el agua para entregarse, digamos, a una fuente hídrica. Ya, un segundo. Bien, entonces aquí en este dibujito tenemos una forma esquemática de ver cómo prácticamente es un ciclo cerrado cuando yo tengo un proceso de reinyección, ¿cierto? Entonces ahí vemos, si empezamos desde, el punto, desde este punto, entonces que vamos a tener que la producción de petróleo debido al recobro secundario, que es, bueno, ese es el apellido que se le da cuando se reinyecta, digamos, agua, recobro secundario. Entonces, mire que yo, digamos, tengo acá mi proceso de separación del agua para generación del agua de producción, la llevo, digamos, al tratamiento para tener, digamos, las condiciones ideales. Aquí entonces voy a tener un pozo, pero este no va a ser un pozo no para sacar, sino para inyectar, ¿cierto? Un pozo de inyección de agua. Esta agua pues va a entrar, digamos, al yacimiento, que este sería, digamos, la roca porosa, y en esa medida que ingresa, pues yo la voy a someter, digamos, a presión para que entre, digamos, con una buena presión, y cuando llegue al yacimiento, pues sea entregada esa energía en forma de presión como tal y me haga, digamos, la capacidad de empuje como del fluido que está, digamos, en la roca, y de esa forma, pues, voy, digamos, a sacarle más multifásico, fluido multifásico a la roca que voy a otra vez a llevar por el pozo hacia arriba. Entonces, en esa condición lo que hago es mejorar mi producción, mejorar mi capacidad como tal de recobro mejorado de esta forma. Entonces, este proceso de reinyectar agua es un proceso, digamos, favorable desde el punto de vista que mejora la producción. Bien, vamos a ver acá si puedo compartir un video asociado, digamos, a esto que les acabo de decir. Entonces, déjenme suspendo la presentación para poder conectar el video.
Ahí están viendo, digamos, la imagen del video, ¿o no? Sí, Sí, señor. señor. ¿Qué dice? Nalco. Nalco. Ah, ok, listo. Ahora me confirman que sí. ¿Escuchan el sonido? No, señor. No, ¿Sí profe. están escuchando? Sonido no. ¿No? No, profe. Ok, regálame un segundo. Ya sé qué pudo pasar. De agua producida. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Listo. Vamos a ver qué dice este video. Proyecto. Disposición de agua producida mediante reinyección a pozos disposal. La cantidad de agua que acompaña al petróleo producido de los pozos, una vez separada en los procesos de deshidratación, se debe tratar de una manera adecuada según sea su disposición final. Una de las técnicas más usadas para cuando la producción de agua es alta y se pueda disponer de una manera amigable con el medio ambiente es retornarla a su lugar de origen por medio de pozos disposal, cuyo principal fin es el de almacenar el agua producida en un acuífero. La reinyección de agua de producción en pozos disposal es una manera de evitar impactos en las aguas superficiales y es una solución amigable con el medio ambiente. La primera operación conocida de inyección de agua fue efectuada hace más de 100 años en el área de Peachtree City, al oeste de Pensilvania. Sin embargo, el uso de esta técnica no fue muy usada hasta la década de los 40. Muchas operadoras que adoptan por el sistema de pozo disposal para la reinyección del agua de formación reacondicionan pozos que dejaron de ser económicamente productivos o que fueron abandonados por sufrir algún daño mecánico, y otras empresas perforan pozos nuevos en los acuíferos del yacimiento. Actualmente, en el campo Castilla se dispone el 7% del total del agua producida en el pozo Castilla Disposal 1. Este pozo inyecta un promedio de 60.000 barriles de agua por día, con una presión aproximada de 1000 psi en cabeza de pozo. Este pozo se proyecta llevarlo hasta una inyección de 80.000 barriles de agua por día. El agua que se reinyecta se toma de la estación Castilla 2, previamente filtrada en los lechos de cascarilla de nuez para retener el máximo de aceite y sólidos que aún puede llevar el agua. El proceso consta de los siguientes sistemas: línea de transferencia de 12 pulgadas y una longitud de 6 kilómetros, sistema de bomba Buster, sistema de bombas principales, patín de inyección de químico, cabezales en área de la estación Castilla 2, cabezal en bombas de inyección, línea de transferencia a pozo inyector con una inyección en el acuífero a 8000 pies de profundidad. Actualmente, la Gerencia Regional Central y la Gerencia Técnica y de Desarrollo está ejecutando el proyecto para disponer de 350.000 barriles de agua de producción por día por medio de pozos disposal aproximadamente en el primer trimestre del 2014. A futuro, la campaña Disposal tiene proyectado 15 pozos reinyectores en 3 áreas clúster, con un caudal de 70.000 barriles de agua por día para cada pozo, para un total de 1.050.000 barriles de agua por día, el cual se requiere que entre en funcionamiento en el segundo semestre del año 2015. Bueno, antes aquí me están hablando un poco de las bondades, de lo que hacen en relación, digamos, a la reinyección de agua en pozos, lo que llaman pozo disposal. Regáleme un segundo a ver si logro ubicar acá otro video que tenía que estaba. Creo que es este tratamiento. Vamos a ver, creo que este es un poquito más interesante. Ahí viene el video y lo escuchan, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Tratamiento de agua.
El agua libre, producto de la separación primaria de los tanques FUCO, es recibida en los skim tank, en donde se remueve la mayor parte del aceite y los sólidos presentes en el agua. De allí es transferida en forma continua por medio de bombas hacia las celdas de flotación, donde con ayuda de inyección de química y agitación se generan microburbujas removiendo el aceite y los sólidos ubicándolos sobre la superficie del agua. Estos son recuperados usando un sistema de paletas giratorias de manera constante hacia los colectores laterales de las celdas. Luego a través de bombas se recupera hacia el inicio del proceso manifold de entrada. El agua continúa su proceso de acondicionamiento y es transferida hacia los filtros usando bombas que la obligan a pasar a través del lecho filtrante de los filtros, que retienen el poco aceite y los sólidos todavía presentes, garantizando la remoción casi total de los mismos, dando como resultado concentraciones de aceite y sólidos inferiores a 1 parte por millón. El lecho filtrante está compuesto de cascarilla de nuez o palma africana. Las partículas que lo conforman tienen un tamaño uniforme, lo que hace que la remoción sea más efectiva. Para garantizar las condiciones del lecho y su máxima eficiencia, se hace necesario realizar la limpieza del mismo mediante retrolavados secuenciales cada 6 horas. El agua, producto de este proceso, es direccionada hacia los decantadores. Allí, con la ayuda de química y tiempo de reposo, los sólidos más pesados se decantan. El aceite y sólidos livianos se floculan, resultando de este proceso agua clarificada, que ingresa al ciclo nuevamente para su disposición. Los residuos generados aquí son enviados a las plantas de tratamiento de sólidos, donde finaliza su tratamiento. En este punto se logra así una eficiencia de remoción superior al 99.999%. Desde los filtros, el agua es enviada por gravedad hacia la piscina de canales. De allí se transfiere para su disposición de acuerdo a lo establecido en las licencias ambientales, que puede ser vertimiento en cuerpo de agua o inyección. Si es para inyección, es transferida con bombas verticales hacia los pads, los cuales la reinyectan a la formación. Desde la piscina de canales, el agua para vertimiento es transferida a través de bombas verticales al sistema de torres de enfriamiento para reducir la temperatura hasta 32 grados centígrados. Las torres cuentan con una estructura interna, bandejas en forma de panal, que garantiza distribuirla de manera uniforme al entrar por la parte superior del equipo, para maximizar el contacto con una corriente de aire inducida por un motor ventilador ubicado en la parte alta de las torres. El agua sale de las torres por gravedad para llegar a un foso, donde las bombas la succionan y la transfieren al sistema de aspersión. Allí se oxigena y se reduce más su temperatura hasta alcanzar 6 partes por millón de oxígeno disuelto. Luego cae a la piscina de vertimiento y por medio de bombas verticales se transfieren hacia los 5 puntos de vertimiento ubicados sobre caños rubiales los 300.000 barriles de agua por día, vertiendo 60.000 barriles de agua por día por cada uno de ellos. Las características que cumple el agua de vertimiento corresponden a temperatura inferior a 32 grados centígrados, concentración de hidrocarburos por debajo de 1 parte por millón y 150 a 180 partes por millón de cloruros. Bueno, entonces ahí vimos de forma esquemática un poco mejor eso que acabamos de mirar de cómo se maneja la parte de disposición del agua, ¿de acuerdo? Tanto para reinyección en pozo como para vertimiento, digamos, a un cuerpo de agua. Entonces voy a volver otra vez aquí a la presentación. Profe, el agua queda 100% purificada, ¿no? Al menos, digamos, en que queda con el cumplimiento de la norma, ¿sí? Es posible que, digamos, la compañía la entregue en mejores condiciones. De hecho, pues hoy en día, digamos, las empresas buscan eso, es decir, tener la menor cantidad de pasivos ambientales, evitar de pronto que haya, digamos, un inconveniente, digamos, por alguna etapa del proceso que no se haga. Entonces, hoy en día se cuida mucho de esa, o sea, comparado, digamos, con hace unos años que de pronto no era tan riguroso. Hoy en día ustedes saben que si sucede cualquier cosa, es decir, si de pronto hay una mortandad de peces y hay una condición de un sistema petrolero que esté inyectando, pues va a generar un escándalo, va a generar, digamos, un malestar por la comunidad. Entonces,
hoy en día se garantiza mucha esa parte ambiental, ¿sí? Yo no podría decir que es 100% pura, ¿sí? Porque, digamos, pero lo que sí uno puede asegurar o casi estar seguro es que cumplen los criterios de vertimiento, ¿sí? Que es lo que a usted le exige la ley o lo que le exige, digamos, la autoridad ambiental. ¿Sí? Y pues aquí también es importante la veeduría ciudadana, ¿no? Entonces, si, si hay alguna anomalía, pues entrar a hacer, digamos, las respectivas denuncias. Pero hoy en día Ok. las empresas no mucho en eso, señor. Disculpe esto, si digamos esos son los estándares básicos para el vertimiento y aún así ocurren daños ambientales, ¿por qué no exigen, digamos, estándares un poco más bajos? ¿Cómo así? No le entiendo la pregunta. Sí, dice que el agua tiene unos estándares básicos después de hacer todos los procesos para el vertimiento, ¿cierto? Sí. Esto, si de todas maneras esa agua, después de todos esos procesos que pasa y ya cumple con los estándares mínimos, aún así sigue siendo bastante contaminante, ¿no? Eh, relativamente no. Es decir, ¿cuál es el problema, digamos, de las situaciones que han sucedido? Es que se ha salido fuera, o que se salga de control o que pierda integridad el sistema de hidrocarburo, ¿sí? Y sobre todo hidrocarburo líquido. Porque mientras que yo tenga, digamos, garantizado que el hidrocarburo no se va a derramar, pues voy a tenerlo contenido, ¿cierto? ¿Qué sucede? Si el hidrocarburo se derrama, si se rompe un tubo, si le pegan un bombazo a un tubo, o si por negligencia de la empresa no hizo los mantenimientos que debía hacer y se rompió la tubería, ¿sí? Que eso ha sucedido, pues lo que va a salir es el hidrocarburo y ese hidrocarburo sí va, de una u otra forma, digamos, por su condición de fluido, siempre va a llegar y va a buscar la forma de que va a llegar, digamos, a un cuerpo de agua, ¿sí? Sea, digamos, una quebrada, o sea, lo que sea. Y si más, ahora sí se demora, digamos, en controlar, digamos, ese derrame, pues eso es lo que muestra, digamos, a veces lo que ha sucedido, ¿cierto? Cuando, digamos, en el Putumayo le pegan el bombazo o en Caño Limón le pegan el bombazo, digamos, a la tubería y la rompen por, por dinamita. Entonces el hidrocarburo termina, digamos, en una quebrada y esa quebrada comunica con un riachuelo y el riachuelo se comunica con un río de gran tamaño y ese río es el que alimenta, digamos, el acueducto. Entonces, ¡pum! Eso genera, digamos, el impacto, digamos, en la comunidad, en la sociedad y el impacto, digamos, noticioso, ¿sí? O lo que sucedió, digamos, hace unos años acá en el Lizama 158, hace 2 años y medio, 3 años, ¿sí? Por un manejo de no integridad de un pozo que supuestamente ya no estaba produciendo, pero que se sabía que tenían que cerrarlo, es decir, ustedes saben que cuando un pozo ya deja de producir, o usted lo cierra para abrirlo más, después abrirlo y poder seguir produciendo, o el pozo ya, digamos, como tal, no produce de forma rentable, y lo que se hace es que se abandona. Un pozo que se abandona, pues requiere un procedimiento de abandono. Entonces, básicamente hace lo que le colocan es ahí, es unos tapones de concreto, donde, digamos, rellenan de concreto, digamos, todo el tubular y todo el esquema, entonces condonan, digamos, matan el pozo. Eso que sucedió en Lizama 158 era un pozo que supuestamente estaba ya, que estaba declarado ya para abandono y como digamos la presión en superficie no era alta, ¿sí? Digamos es pequeña, entonces no se le presta atención y cuando empieza a generarse, digamos, las fugas, cuando empieza a generarse todo este tipo de cosas, pues así sea la presión pequeña, entre comillas, porque digamos pueden ser de 20, 30 psi, pero cuando empieza, digamos, a salirse de control el fluido, pues sucede lo que pasaba, ¿cierto? Pues en un principio se está diciendo que había una emanación de aceite, ya después usted veía las noticias cuando, digamos, salía, digamos, esa cantidad de multifásico, ¿cierto? Y el problema era que no se podía controlar porque es el pozo, ¿sí? O sea, es decir, todos los esquemas
de cierre no se tenían. Entonces, prácticamente fue una emergencia que duró varios días. ¿Qué creo que hicieron? Les tocó, digamos, como abrir un pozo en paralelo al Lizama y hacer como una especie de llegar, digamos, a los tubulares del pozo 158 para quitarle, digamos, fuerza y presión y como tratar de desviar el sentido del flujo y manejarlo y controlarlo, digamos, con el pozo nuevo que se estaba construyendo. Y eso duró varios días y, digamos, una inversión altísima. Entonces ahí es donde, digamos, usted a veces esas malas decisiones, eso de que usted diga, no, esto lo dejamos, se acabó el presupuesto, lo dejamos para el año entrante, lo dejamos para el año entrante, no, eso no pasa nada ahí, las presiones son bajitas, eso no pasa nada, y vea, se perdió la integridad de todo el sistema de pozo y causó, digamos, una emergencia bastante considerable, ¿cierto? Por un mal manejo, se perdió plata porque el arreglo costó muchísimo más que la solución que se hubiera tenido inicialmente y se castigó una cosa que hoy vale mucho, que es la imagen y el prestigio, ¿cierto? Entonces, de una vez entonces todos los ojos y las miradas y van, digamos, a la condición y entonces se crea malestar con la comunidad. Se crea el impacto de mala imagen y manejo, digamos, a nivel nacional, ¿sí? Y se, digamos, incurren en exceso de costos. Pues ahí es donde usted dice, ese tipo de cosas no deben suceder, ¿sí? Sabiendo que si había que generar, digamos, el proceso de abandono, pues se abandona, así valga lo que valga, porque resulta costando muchísimo más dinero remediar, digamos, una situación. Y hay una cosa que usted no mide con dinero, que es, digamos, la imagen, ¿sí? ¿Por qué, digamos, hoy en día a veces el sector se castiga tanto por, digamos, los ambientalistas? Por esos eventos de accidentes y malos manejos, ¿sí? Eh, y por eso, digamos, se habla de esos pasivos ecológicos y esos pasivos sociales, porque no ha habido, digamos, un correcto manejo de las circunstancias. Hoy en día el sector está llamado a mejorar todo eso, si quiere, digamos, subsistir. Porque, digamos, hay una realidad, digamos, se necesita, digamos, el hidrocarburo, ¿sí? Si uno comienza a mirar hoy en día, digamos, la producción de energía a nivel mundial, digamos, un 70-80% está, digamos, basado, digamos, en energéticos fósiles, ¿sí? Sí, digamos, hay algunas cosas que se vienen manejando desde el punto de vista de energía eléctrica o cosas de ese estilo, pero mire que es contradictorio porque, por ejemplo, en la parte de energía eléctrica, nosotros generamos con hidroeléctricas, ¿cierto? Pero nosotros no únicamente se genera con hidroeléctricas, sino se genera también con térmicas, sobre todo cuando se está en verano, porque el sistema hidroeléctrico, digamos, no soporta toda la capacidad. Y para mover las térmicas, ellos utilizan gas natural, ¿sí? Entonces se necesita, digamos, el hidrocarburo. Así, digamos, vendamos la idea de que vamos a movilizarnos desde el punto de vista de electricidad, ¿sí? Hoy en día que es famoso, digamos, la parte de o la tendencia a la que vamos, que es a los vehículos eléctricos, ¿sí? Entonces, y se vende, digamos, como desde el punto de vista, digamos, que más amigable, sí, seguramente, pero si vamos a producir energía con hidrocarburo, energía eléctrica con hidrocarburo, pues en último vamos a seguir utilizando los hidrocarburos. Y entonces, no sé, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Cuál era la pregunta que me habían hecho? No, ya, profe, ya la respondió. Bueno, entonces, esa es la condición. Entonces, hoy en día que nosotros estamos en este cuento, estamos en el sector, pues el llamado también es un poco a ser responsables, digamos, con nuestras acciones y con nuestras decisiones, independientemente del rol que desempeñemos. Si tenemos un rol de dirección, un rol operativo o un rol asociado, digamos, a un proceso, por pequeño que sea. Entonces, siempre hay que manejarlo con total responsabilidad, sabiendo que
cualquier decisión o cualquier acción o no acción que nosotros hagamos, podemos impactar, digamos, en desencadenar, digamos, una consecuencia o una acción no deseada. Con ustedes, creo que ustedes vieron Petróleo y Agua también, ¿cierto? Un video que hemos dejado desde el principio del semestre, ¿de acuerdo? ¿O no? ¿Ustedes sí lo vieron o no lo vieron? ¿O no se acuerdan? Bueno, de pronto si yo reviso y si no sé, si no, sí, yo lo publiqué, entonces sí. Entonces, es eso, ¿no? A, a estar bien informados y también a tener con argumentos cuando digamos, porque digamos ahí en ese petróleo, agua sí, petróleo también, digamos hay una comparación desde el punto de vista de la industria, en el manejo, digamos, de la cantidad de agua, ¿cierto? Digamos, en la, en la necesidad de consumo de agua, ¿cierto? Y digamos, la mayor mm, industria que consume, digamos, la mayor cantidad de agua es la industria agropecuaria, y con total razón, porque se necesita, digamos, las cantidades de agua para producir, digamos, alimentos, para producir, digamos, toda la parte de bebidas. Entonces, digamos, hay un mayor gasto o un mayor impacto desde el punto de vista de esa industria que la del mismo sector de los hidrocarburos. Pero yo creo que vamos digamos, con el mecanismo de intervención de la sociedad civil, con la necesidad de ser cada vez más rigurosos desde el punto de vista ambiental, pues es también una exigencia a tener cada vez empresas más responsables. Y hoy en día, digamos, a eso se le apuesta mucho, ¿sí? A tener, digamos, esa circunstancia. Otro evento que fue muy duro, prácticamente que quebró una compañía que era la tercera compañía a nivel mundial, desde el punto de vista de los hidrocarburos, una compañía con altísimos estándares de calidad, pero malas decisiones y circunstancias que se toman llevó a eso. Fue lo que pasó con Macondo, que es el pozo en el Golfo de México, donde, digamos, hubo unos problemas en la cimentación del pozo. Digamos, era un pozo que estaba, digamos, offshore, y el pozo, digamos, pues, se salió de control, ¿sí? La cementación fue deficiente, entonces comenzó a salir hidrocarburos no por el tubular, sino, digamos, por los anulares, y comenzó, digamos, a haber un derrame de hidrocarburos, digamos, en todo el mar, ¿sí? Digamos, ahí en el Golfo de México, digamos, inmediaciones de las costas de los Estados Unidos. Y eso le pasó a BP, a la British Petroleum. Y tanto así que tuvieron que construir como una especie de domo de un material que soportara la presión, prácticamente como un submarino, para como encapsular, digamos, toda la estructura que estaba allí, para tratar de contener el hidrocarburo, y prácticamente pues el impacto ambiental que generó eso y todas las demandas, porque digamos, una cosa es que suceda, digamos, derrames o algunas cosas, digamos, en algunos países, y otra cosa es que suceda, digamos, esa condición, digamos, digamos en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, allá, digamos, todas las demandas, todas las penalizaciones y todas las cosas, y eso hizo y obligó, digamos, a BP a vender los activos que tenía en Colombia, mejor dicho, a vender todo lo que tenía para, digamos, subsanar la reparación, porque lógicamente le tocó hacer toda la respuesta de reparación, de recolección de toda la parte de los contaminantes, las indemnizaciones, y sopesar, digamos, todas las demandas asociadas, digamos, a esa circunstancia que no le dio buen manejo. Y eso lo llevó, digamos, a prácticamente casi a la quiebra. Entonces ya esa es la tercera petrolera a nivel mundial. Pues hoy todavía existe, claro, BP, digamos, en ese mismo sentido de tratar de recuperarse, pero hoy en día pues no alcanza a tener los estándares de solvencia que tenía, digamos, en su momento, que era catalogada, digamos, como la tercera
petrolera, digamos, después de Shell. No me acuerdo, digamos, cuál era la segunda, si era en Exxon. Y eso fue lo que sucedió. Bien, entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando a veces se está, digamos, en una compañía, a veces las decisiones y a veces esto se postergan o a veces el factor económico a veces se pone, digamos, como mucho en juicio. Y a veces no es ni siquiera porque no haya dinero, sino que a veces, usted sabe que las gerencias a veces buscan mejorar, mostrar resultados, ¿cierto? Y entre mejor números muestren, pues se venden mejor. Pero a veces, como quien dice, esos resultados de esos mejores resultados, pues no es quitando a la inversión que se debe hacer, ¿sí? Porque digamos ya digamos es una lección que se sabe siempre de que hay que hacer las inversiones que se necesitan hacer en pro de asegurar primero la vida y segundo, digamos, la parte ambiental y ya tercero, como tal, el negocio. Ese es el orden de prioridades. Bueno, entonces aquí lo que vamos a mirar como tal es que vamos a tener que hacer unos tratamientos al agua de producción, ¿cierto? Entonces nos vamos a dar cuenta que prácticamente, creo que hay un micrófono que está abierto, entonces prácticamente, digamos, los tratamientos que vamos a hacer o que vamos a realizar son los que ya vimos un poco nosotros, porque nosotros los hemos visto en aquí creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto, no se ha dado cuenta, don John Alexander, a silenciarlo, ok, listo. Entonces vamos a mirar que los tratamientos que vamos a hacer es los mismos tratamientos que hemos manejado nosotros a lo que manejamos las emulsiones, ¿cierto? Pero es una emulsión de aceite en agua. Entonces, básicamente los principios vamos a tener como tal lo que ya conocemos, la separación gravitacional, lo que es los procesos de coalescencia, los procesos de flotación y los procesos de filtración. Entonces, aquí en el tratamiento de agua, pues van a entrar esos mecanismos que ya vimos que estaban asociados, digamos, al tratamiento de emulsiones, de una emulsión de aceite en agua, es decir, donde el agua es la fase continua, es decir, la que está en mayor proporción. Y por eso, digamos, aquí vamos a mirar y aparecen nuevamente el mecanismo de los sistemas de tratamiento, donde está el skin vessel, están los coalescedores, las celdas de flotación, las piscinas de estabilización y los tratamientos químicos. Ahí en el video que veíamos de Rubiales, ahí nos mostraban, ¿cierto? Ahí veíamos un skin tank, mostraban también una celda de flotación, digamos, en ese proceso de manejo y tratamiento. Y una piscina de estabilización. Entonces, básicamente, digamos, esos son los equipos o los procesos que se manejan para darle, digamos, el tratamiento, porque ahí, digamos, en este proceso, si se ve desde el punto de vista del tratamiento de una emulsión, pues es retirarle el contaminante grasas y aceites, ¿cierto? Que es el hidrocarburo. Entonces, a través de eso es que voy a retirar esa cantidad de crudo que pueda yo tener allí. Bien. Vamos a mirar ahora, como ya habíamos mirado en emulsiones estos tratamientos, pues no vamos a repetir ya lo que vimos, simplemente acá lo vamos a resaltar, que estos tratamientos están involucrados en lo que es el manejo del agua. Vamos a mirar que cuando hablamos de agua de producción vamos a hablar de algunas problemáticas que están asociadas al agua. Entonces, una primera problemática que se asocia al agua son las incrustaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es una incrustación? Vamos a mirar que una incrustación no es otra cosa que la precipitación de la sal o de las posibles sales que estén presentes en el agua que se adhieren, digamos, a una pared de una tubería o se adhieren, digamos, al tanque como tal. Entonces, aquí vemos el proceso. Entonces, si se dan cuenta, usted mire que acá hay un catión, ¿sí? Un catión de carbonato, de calcio y un anión de carbonato
Entonces, en la medida que ellos dos se encuentran, digamos, son un catión positivo y un anión negativo, se empiezan a atraer y si se dan cuenta empieza, digamos, un proceso de agrupación, ¿sí? Una vez pues ya tengo, digamos, las agrupaciones, pues empieza, digamos, a formarse lo que son los cristales, es decir, ya se empiezan, digamos, a generar el material sólido y se empieza, digamos, a depositar. Entonces, aquí tenemos, digamos, como una comparación, un símil de una tubería, ¿sí? Digamos, las paredes de la tubería. Entonces, ¿qué sucede acá cuando se empieza a depositar esos cristales de esa sal? Mire que empieza, digamos, a generar, digamos, a crecer, a crecer, a crecer, ¿cierto? Aquí se dice un depósito de calcita. Tanto es así que se empieza, digamos, a adherir tan fuertemente a la pared que el fluido no es capaz de arrastrarlo, ¿cierto? Sino que empieza a quedarse, digamos, ahí como un material adherido. Entonces, ¿qué sucede? Pues una problemática es que si empieza esto a crecer, ¿cierto? Pues se va a reducir, ¿qué? El diámetro efectivo de transporte, entonces va a afectar la movilidad, va a afectar la fluidez, va a afectar el transporte y se va a reducir. Si se reduce totalmente el diámetro, es decir, se apila, digamos, tanta cantidad de filamentos asociados a este depósito de calcita, lo que va a ocurrir como tal va a ser un taponamiento. Entonces, si hay un taponamiento, pues ¿qué va a suceder? El fluido no va a poder seguir su curso y lo que se va a generar como tal, o la consecuencia de lo que se va a generar es una sobrepresión, ¿cierto? Y va a generar, digamos, una emergencia operativa, porque si hay una sobrepresión, pues quiere decir que el sistema puede aumentar tanto la presión a tal nivel que el material no lo soporte y podamos, digamos, tener alguna falla o alguna pérdida de integridad asociada, digamos, a esta sobrepresión. ¿De acuerdo? Entonces, alguien de los que esté ahí que me ayude a leer lo que dice o lo que está relacionado con incrustaciones que está, digamos, en esta diapositiva, por favor. Ok, gracias. Entonces, ¿qué me están diciendo acá? Si yo conozco que mi agua tiene, digamos, este potencial de precipitarse, uno de dos, o no hago nada y dejo que el problema se forme, y después para eliminar, digamos, esta incrustación, aquí me está diciendo que hay tratamientos ácidos, pero si hay tratamientos ácidos, pues el tratamiento ácido va a disolver, es posible, porque no todas, digamos, los precipitados se pueden darle manejo, digamos, con tratamiento ácido. Es posible que el ácido, digamos, disuelva la sal, ¿cierto? Pero el ácido también va a atacar las paredes del material. Entonces voy a afectar también el material. Soluciono el problema, pero también afecto la tubería. Y lo que me dicen acá, hombre, si usted ya sabe que esto va a suceder, pues implemente un mecanismo o un tratamiento químico que genere que este tipo de depósitos no se vaya a generar, no se vaya a dar. A veces ese tipo de cosas se hace, digamos, adicionando un químico que altere el pH y que haga que, digamos, los iones se mantengan en solución y no se precipiten. Vamos a mirar acá, ya para darle cierre a la clase de hoy, vamos a mirar acá dos tablas, ¿cierto? Una tabla que dice incrustaciones solubles en ácido, ¿sí? Y acá me dice incrustaciones insolubles en ácido. Entonces, esto es con el fin
mirar, digamos, cuál podría ser las alternativas. Entonces, si yo ya tengo mi problema, ¿cierto? Entonces, si ya se me generó la incrustación, vamos a mirar que lo primero que voy a tener es que caracterizar qué es mi incrustación, es decir, qué tipo de incrustación es. Entonces, mira, acá hay algunos eh, minerales, porque digamos, ya cuando está la incrustación prácticamente se ha formado, digamos, un mineral. Entonces, voy a tener acá algunos nombres de la fórmula química y de la fórmula común. Entonces, tengo el carbonato del calcio, que se conoce como calcita, el carbonato de hierro, que se conoce como siderita, el sulfuro de hierro, que se conoce como trolita, el óxido de hierro, eh, aquí está relacionado, digamos, al óxido de hierro 3, que es la magnetita, el óxido de hierro más 2, que se conoce como hematita, y aquí está, digamos, lo que es un hidróxido de manganeso, que se conoce como baustita. Esos son los nombres como minerales que se conocen de estas fórmulas químicas. Esto me está diciendo que si yo tengo, digamos, eso, los puedo tratar, los puedo solubilizar con ácidos, es decir, adicionando un ácido, puedo de alguna otra forma, digamos, disolverlos, si genera el problema. Vamos a mirar que desafortunadamente hay unos minerales que no es suficiente el manejo del ácido. Entonces, esos son los dolores de cabeza que se tienen, porque si yo tengo, digamos, yeso, si tengo anhidrita, si tengo varita, celestita, sobre todo, digamos, las sales asociadas a bario y estroncio, son sales que no se disuelven en ácidos. Entonces, prácticamente el material va a falla. Entonces, ¿qué es falla? Que prácticamente, pues, una vez el problema se genere, se genere, digamos, la incrustación, lo único que yo tengo, la forma para solucionarlo es reemplazando el pedazo de tubo o el cemento de tubería donde está, digamos, la incrustación. Y si el problema es, digamos, en extensión bastante amplio, pues voy a tener un problema muy grave porque prácticamente tendría que reemplazar todo el sistema y eso puede ser altamente costoso. Entonces, en ese sentido, lo mejor es hacer la prevención, no dejar que el problema suceda, que la incrustación se genere, sino que implementar un esquema de inyección de química para tratamiento de incrustaciones. Entonces, existen estos tratamientos, son los que se conocen como los antiincrustantes. Entonces, son productos químicos que manejan, digamos, los proveedores y de acuerdo a usted a el manejo del sistema que usted tenga, entonces lo que usted va a hacer es buscar los puntos de inyección y suministrar, digamos, el producto para evitar generar como tal esta condición, esta problemática de incrustaciones. Entonces, esa es, digamos, una de las problemáticas asociadas al agua de producción. Para la próxima clase vamos a arrancar con esto, que es la otra problemática que tiene o que está asociada, digamos, al agua, ¿cierto? Que son los microorganismos. Entonces, esta es una segunda problemática que se asocia, digamos, a lo que son las aguas de producción, ¿de acuerdo? Regálenme aquí un segundo antes de irnos, descargamos acá la asistencia. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de irnos. No, profe. Ok. Bueno, muchachos, entonces, buen fin de semana, buen puente. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Profe. Listo. Oiga, Luis Fernando, ¿usted leyó el correo que le envié? No, yo le envié un correo que me enviara la última versión. Porque usted me había dicho que le había hecho cambios. Entonces, para que por favor me envíe la última versión. Bueno, listo, jóvenes. Buenas noches. Estén pendientes la próxima la semana, echar una miradita a Camusoft para que revisen que las notas que se hayan cargado sean las correctas, ¿de acuerdo?
y si alguien por casualidad no presentó el previo, me escribe que va a presentar supletorio para que haga el trámite, digamos, con la coordinación, porque la semana de supletorio es la próxima semana, entonces para que aplique el supletorio, pero primero tiene que hacer el trámite de supletorio con la coordinación, pero me avisa que va a aplicar supletorio. Yo realmente no sé si hubo alguna persona que no realizó el parcial y por causa, digamos, justificada y vaya